Desde antes de que el hombre pudiera pronunciar su primer miedo, desde antes de que el lenguaje fuera más que un conjunto de gruñidos y gestos, ya existía algo observándonos, algo que se movía entre las sombras de la noche más oscura y que no necesitaba cuerpo para existir, un susurro que parecía provenir de un lugar que no tenía dirección ni distancia, una presencia que se alimentaba del miedo y del deseo en partes iguales. Y aunque cada cultura le dio un nombre distinto, su esencia fue siempre la misma: corrupción, engaño, destrucción, poder. Con el paso de los siglos, los hombres lo dibujarían con cuernos y cola, con piel roja y ojos de fuego. Pero esas imágenes infantiles no alcanzan para describir lo que en realidad es: un concepto vivo, una fuerza que conoce mejor que nadie lo que somos y lo que queremos: el diablo. En la antigua Mesopotamia, antes incluso de que la palabra pecado existiera, los sumerios temían a Pazuzu, un demonio con cabeza de león deformado, alas de insecto y garras como cuchillas, que traía peste y plagas, pero que podía ser invocado para ahuyentar otros males, siempre a cambio de un precio oculto. Las tablillas de arcilla lo describen merodeando las aldeas de noche, sin luna, oliendo el aire en busca de mujeres embarazadas para robar a sus hijos antes de nacer. En excavaciones arqueológicas se han hallado figuras suyas enterradas junto a cadáveres de mujeres, con rostros congelados en un grito eterno. En el antiguo Irán, el zoroastrismo habla de Ahriman, el espíritu de la mentira, la corrupción y la oscuridad eterna, cuya única misión era arruinar la creación perfecta de Ahura Mazda. No se conformaba con destruir cuerpos, sino que buscaba manchar las almas, tentándolas a traicionar, humillar y matar, para después dejar a sus víctimas con la conciencia de lo que habían hecho, hasta que la locura las consumía. En Egipto, Set representaba el caos, la tormenta, el desierto. Mató a su propio hermano Osiris y reinó en un reino sin agua, sin sombra y sin piedad. Los sacerdotes temían pronunciar su nombre en voz alta, porque creían que eso atraía su mirada, y quienes eran vistos por él desaparecían al amanecer, como si la arena misma los hubiera tragado. Con la llegada del judaísmo, Satán apareció primero como un acusador, un fiscal de alma que probaba la fe de los hombres con tragedias y tentaciones. Pero el cristianismo, influenciado por las ideas persas, lo convirtió en el enemigo cósmico, el ángel rebelde, Lucifer, que cayó desde el cielo envuelto en fuego y condenado a reinar en un abismo de sufrimiento. La Edad Media fue su gran escenario, donde la Iglesia lo convirtió en el rostro del mal absoluto, utilizando su figura para controlar y castigar. La Inquisición llenó sus archivos con relatos de pactos y aquelarres, donde hombres y mujeres juraban lealtad a un macho cabrío gigante que hablaba con voz humana, exigía besos en sus pezuñas y dejaba marcas imposibles de borrar. Las víctimas de la tortura describían la sensación de ser observadas por algo invisible, y algunos inquisidores, en escritos privados, admitían haber sentido una presencia real en las salas de interrogatorio. En México, el diablo tomó las formas que más miedo provocaba en las comunidades. En las historias del Charro Negro, un jinete elegante aparece en caminos desiertos ofreciendo ayuda a cambio de un favor indefinido. Aunque muchos lo ven como leyenda, los archivos policiales de Guanajuato y Querétaro guardan casos de viajeros desaparecidos después de describir a un hombre a caballo que no dejaba huellas. Uno de ellos ocurrió en 1947. Terminó con la aparición de un cadáver carbonizado en medio de un campo, sin rastro de fuego alrededor. En Chiapas, en 1983, un músico relató a sus conocidos que un hombre vestido de negro le ofreció fama y riqueza a cambio de una simple firma. Desde entonces, ganó popularidad, pero su vida se llenó de tragedias.
Perdió a su familia en un accidente inexplicable. Sufrió una enfermedad degenerativa que ningún médico pudo diagnosticar, y días antes de morir, gritaba por las noches que venía a cobrar. En Argentina, en 1992, el exorcismo de La Plata fue presenciado por un sacerdote y 2 médicos. La mujer poseída hablaba idiomas que nunca había aprendido, describía muertes que ocurrían en ese momento en otros lugares, y su fuerza era tal que 4 hombres no podían contenerla. Cuando el sacerdote terminó el ritual, una sombra humanoide se desprendió de su cuerpo y se disolvió en el aire, dejando un olor insoportable a carne quemada que permaneció durante horas. En Bolivia, los mineros de Potosí veneran al tío, una estatua demoníaca que consideran el amo del subsuelo. Le ofrecen coca, alcohol y sangre de llama para evitar derrumbes. En el 2008, un minero que se burló de la figura desapareció en un túnel y fue encontrado 2 días después con el cuerpo deformado, como si hubiera sido aplastado por algo invisible, mientras los demás mineros juraban haber escuchado risas ahogadas en la oscuridad. Incluso en tiempos recientes, la presencia del diablo parece filtrarse en los lugares insospechados. En el 2015, en Tabasco, una familia reportó ruidos extraños en el techo y marcas de garras quemadas en las paredes. Un sacerdote realizó un exorcismo del hogar, pero días después, la casa ardió en un incendio sin causa aparente. Los vecinos aseguraron ver entre las llamas una figura alta y negra que caminaba lentamente, sin quemarse, antes de desvanecerse en el humo. La Reforma Protestante marcó un punto de inflexión. Martín Lutero hablaba del diablo como un enemigo real, invisible, que usaba las iglesias corruptas para desviar a las almas. Mientras tanto, en Europa se extendió la histeria por brujas y demonios. Miles de mujeres fueron acusadas, torturadas y ejecutadas, muchas veces sin más evidencia que una mirada sospechosa o una palabra maldicha. Los inquisidores describían cómo al romperse las cadenas, las víctimas emitían gritos que parecían no humanos. El diablo era la explicación para cada desgracia, y esa paranoia envenenó pueblos enteros. En el siglo XIX, el ocultismo cobró fuerza con figuras como Aleister Crowley y Madame Blavatsky. La fascinación por lo demoníaco se mezcló con la búsqueda de poder y conocimiento prohibido. Crowley se autodenominaba la Gran Bestia y escribió rituales que supuestamente invocaban a fuerzas oscuras para dominar el mundo. Sus seguidores aseguraban que una noche, una figura oscura apareció en su casa, con ojos que brillaban como carbones encendidos, y que su influencia los llevaba a cometer actos atroces sin remordimientos. En la década de 1970, la llamada Satanic Panic arrasó Estados Unidos y Europa. Cientos de acusaciones de rituales satánicos, secuestros y sacrificios humanos surgieron, muchas sin fundamento, pero algunas con testimonios inquietantes y pruebas imposibles de ignorar. Los casos de niños desaparecidos en cultos satánicos siguen siendo un misterio sin resolver, y algunos investigadores afirman que ciertas élites mundiales están involucradas en ceremonias secretas. La simbología diabólica se volvió parte de la cultura pop. El pentagrama invertido, las cruces al revés y los cuernos con las manos fueron adoptados como signos de rebeldía, pero pocos entienden que esos símbolos llevan siglos ligados a invocaciones reales. En México, en la cultura popular, los rituales en torno a Santa Muerte combinan elementos paganos y demoníacos. Seguidores aseguran que pedir favores a esa figura conlleva un pacto que, si no se cumple, cobra un precio terrible. Casos como el de Mariana en Monterrey en el 2011 estremecen a cualquiera. Tras la muerte de su esposo, comenzó a recibir mensajes escritos con tinta negra que describían sus miedos más profundos. Pronto, objetos de su casa se movían solos. Las luces parpadeaban y una sombra sin forma la observaba desde las esquinas. La policía investigó, sin encontrar explicación, pero un curandero le dijo que había sido marcada para ser presa de un demonio, hasta que ella rompiera el pacto.
En Colombia, en el 2016, un grupo de jóvenes fue encontrado en un ritual en una finca abandonada. Cantaban en lenguas desconocidas y ofrecían sacrificios animales. Según el testimonio de la policía que llegó primero, la atmósfera era tan pesada que parecía aplastar el aire. Muchos desaparecieron sin dejar rastro después de esa noche. Las influencias del diablo no se limitan a lo sobrenatural. En la política, la guerra y el poder, su sombra se extiende. Hitler y otros dictadores invocaron símbolos oscuros y realizaron rituales secretos buscando invulnerabilidad. En 1933, en las SS, la Orden Thule mezclaba ocultismo y nazismo, creyendo que el mal era la llave para dominar el mundo. En la guerra de Vietnam, soldados relataron haber visto figuras negras con ojos brillantes acechándolos en la jungla, seres que parecían alimentarse del miedo y que desaparecían con disparos inútiles. El diablo es la cara oscura que preferimos negar, un abismo que todos llevamos dentro, y en la actualidad, mientras la ciencia y la tecnología avanzan, ese abismo parece crecer. Las redes sociales y la información instantánea propagan miedo, odio y violencia, y el diablo sonríe en cada clic, en cada susurro de envidia, en cada mentira viralizada. Yo soy José Carlos, y yo pienso que el diablo no es solo un personaje en viejos libros o una superstición de pueblos olvidados. Es una sombra que ha caminado junto a nosotros desde el principio, que se adapta a nuestras épocas y que sabe cuándo acercarse. Quizás el verdadero infierno no sea su reino, sino el instante en que decidimos escucharlo y descubrimos que su voz suena exactamente como la nuestra.